Buenas tardes. La ponencia que voy a presentar en el primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Migración, Innovación Educativa y Sistematización de Experiencias se titula Prácticas de enseñanza de las ciencias naturales en grados agrupados en contexto rural. Quien les habla, Inés Andrea Sanabria Totaitibe, estudiante del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, y la doctora Ángela Cristina Zapata, directora del trabajo y directora del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle. Específicamente voy a empezar a hablar sobre la escuela rural en Colombia. Si nosotros observamos este mapa, encontramos que el color predominante es el verde. Este indica la ruralidad en Colombia, las zonas rurales en Colombia. Podemos decir que Colombia es un país altamente rural. Y ruralidad definida por el DANE es el resto del territorio, todo aquello que queda por fuera de las cabeceras urbanas. Las escuelas rurales empiezan a construirse a través de las necesidades de una comunidad, unas consideraciones éticas y políticas que permiten fundamentar el decreto 1870, donde se requieren 20 niños mínimo máximo para que exista la escuela, que la distancia de la escuela esté a 3 kilómetros de la zona urbana. Y el programa gubernamental, es decir, la nación manda a un docente al principio de la escuela rural, fueron mujeres y se requiere de una comunidad. Es decir, la escuela rural en sus inicios se consideró como un espacio físico determinado. Esto trazado con unos objetos de enseñanza, caracterizado por la legislación. Es este encuentro entre un programa pensado gubernamentalmente y una comunidad lo que hace que la escuela funcione. Sin embargo, hay unas tensiones de la escuela rural en la contemporaneidad que específicamente está relacionada con los resultados que deben dar estas escuelas a nivel nacional, idénticos o muy similares a los que deberían dar en zona urbana. Entonces, ahí ya hay una tensión. La escuela rural, específicamente establecida por un programa, necesita a alguien que le encarne ese programa a nivel de Colombia, es decir, el maestro. Y se requieren unos resultados idénticos en todas las escuelas rurales. Ahí ya hay una fragmentación de la educación debido a que cada zona tiene unas características particulares a nivel ambiental, a nivel cultural, a nivel geográfico. Los departamentos se encargan de nombrar sus maestros y la nación se encarga de decir qué contenidos y qué objetos han de enseñarse. Los municipios se encargarán de una estructura física de la escuela, así está organizada la escuela. Específicamente en esta escuela de educación rural y urbana se requiere la enseñanza de las ciencias naturales. Esta enseñanza de las ciencias naturales brinda una formación en competencias científicas, esas capacidades relacionadas con los modos de pensar las ciencias naturales y obviamente que deben ir más allá de lo escolar y fundamentarse a la vida. Es decir, se requieren de unas dimensiones de las ciencias naturales, una parte vista como proceso y una parte vista como producto. En ese proceso es donde se desarrollan las competencias naturales, las competencias en ciencias naturales, y el producto será el saber y el aprendizaje que se adquiere en la escuela. Si nosotros miramos los resultados del tipo de establecimiento, vamos a encontrar que en rojo están señalados las escuelas rurales. Aquí observamos los resultados más bajos tanto para Colombia como Latinoamérica, y ahora que estamos incluidos en la OCDE, seremos los países con el mayor, en este caso, con el menor número de resultados en las pruebas PISA. Es decir, la escuela rural hoy en día presenta graves dificultades. Dada esta problemática que acabo de exponer, nos permitimos formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son las prácticas de enseñanzas y contenidos en las ciencias naturales en aulas rurales multigrados, aquella en la que solamente hay un maestro y un grupo de estudiantes, máximo 20, de diferentes edades y que corresponden a diferentes grados? El maestro enseña ciencias naturales para todos los grados. A nivel de metodología, este proyecto se ubica en un enfoque cualitativo, es de tipo interpretativo y además hasta el momento se configuran dos fases, una análisis de documento y la otra etnografía. El análisis de documentos es lo que me voy a permitir presentar en esta ponencia. Entonces, se analizaron alrededor de 59 documentos, artículos científicos publicados en los últimos 10 años en revistas nacionales de educación, indexadas y no indexadas, pero que estuvieran centradas en la enseñanza de las ciencias en básica primaria, así como también las bases de datos Dialnet, Redalit y Cielo.
Entre todo ese conjunto de datos que se analizaron, solamente 7 artículos y 2 tesis tocan la enseñanza de las ciencias naturales en Escuela Rural Multigrado, especificando prácticas de enseñanza en ciencias naturales plurigrado, por ejemplo, en Argentina, y guías de trabajo, metodologías didácticas, mediaciones didácticas que utilizan los docentes para enseñar ciencias naturales y un poco con los observatorios socioambientales. Consideraciones finales. Se hace necesario, pertinente focalizar la atención en la enseñanza de las ciencias naturales debido al vacío que evidenciamos a nivel teórico. No reconocemos aún las prácticas que se generan en la escuela rural multigrado, dada la diversidad de territorios, dada la diversidad de ruralidades. ¿Cuál es la lógica en que se moviliza la enseñanza de las ciencias? ¿Cómo se enseña las ciencias naturales en escuela multigrado? ¿Cuáles son esas habilidades de pensamiento científico que se propician en este tipo de contexto? La exploración va a permitir establecer soluciones reales a problemas reales. Está claro que la escuela rural multigrado rompe paredes y se convierte en toda una dinámica de constitución de enseñanza de las ciencias, porque las ciencias naturales trascendería a nivel de las prácticas que desarrollan los maestros. Y sería muy interesante reconocer también cómo se promueve la ética para la vida en estos tiempos de pandemia desde la enseñanza de las ciencias. Un poco de referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias.